Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos a nuestro espacio para el estudio de la lección de escuela sabática. Y hoy tenemos que estudiar la lección correspondiente al miércoles 30 de agosto, que titula Ama a tu esposa como a ti mismo. Esta es una lección maravillosa, la que estamos estudiando, así que para poder hacerlo vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, mi Señor y mi Dios, porque nos has dado vida y salud, un nuevo día que tú nos das para nuestras actividades, un nuevo día que nos das de vida, de oportunidades, y pues no queremos iniciar este día sin antes tener comunión contigo, Padre. Dirígenos, Señor, en este estudio, que sea tu Santo Espíritu con nosotros, el que nos ayuda, el que nos dirige en todo momento. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y los versículos del 28 al 30, dice de la siguiente manera: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué figura más hermosa, qué figura más maravillosa la que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Debemos amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, como a nosotros mismos. La esposa es el ser que Dios nos ha regalado para que sea nuestra compañera, para que sea nuestro complemento, nuestro otro yo, que complementa nuestra vida, que la hace completa, que nos ayuda en nuestro caminar, a la que ayudamos, sustentamos y cuidamos en un trayecto en el que los dos se unen para que vayan en un mismo propósito, con una misma meta, con un mismo objetivo. Es nuestra compañera de viaje en un viaje maravilloso hacia la Canaán celestial. Y en el momento en que nos casamos, hemos formado un solo cuerpo. Y como hemos formado un solo cuerpo, ella es parte de nuestro propio cuerpo. Y como parte de nuestro propio cuerpo debemos amarla, sustentarla y cuidarla. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y nos lo está sustentando en el hecho de que Cristo mismo hace lo mismo con su iglesia. Porque Cristo así cuida y ama a su iglesia. Ama a su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Las reglas que pone Pablo en el hogar cristiano revelan un contexto social que es muy desafiante. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, es decir, a su esposa. El texto dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Pero en aquella sociedad podía optarse por aborrecer a su propia carne, es decir, a su propia esposa, abusando de sus esposas, golpeándolas. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín era pater familias, el poder legal que tenía el padre de familia, la cabeza de familia, era un poder muy amplio. Era muy grande el poder que tenía. Podía castigar severamente e incluso estaba en su poder matar a su esposa, a sus hijos o a sus esclavos.
porque esto estaba dentro de sus derechos legales. Y esta práctica o esta libertad, esta autoridad que la sociedad grecorromana le otorgaba al padre de familia, era contra lo que estaba hablando Pablo en Efesios capítulo 5 versículos 28 al 30. Pablo estaba mostrándole al pueblo de los efesios que, al contrario de cómo se daba la autoridad en el mundo, dentro de la iglesia, Cristo daba una orden muy diferente. La orden que daba era que el esposo debía amar a su esposa como a su mismo cuerpo. No debía aborrecerla, no debía golpearla, no debía maltratarla, no debía castigarla. Al contrario, debía sustentarla, amarla y cuidarla. Ese era su deber. Ese era el deber estipulado desde el mismo comienzo, desde la misma creación, que fueran una sola carne. Y al hacerse una sola carne, la función de ambos eran de un mutuo acuerdo, de un mutuo cuidado, de un mutuo amor, de un mutuo sustentarse. Cada uno en el rol que Dios le dio. Lo que pasa es que nuestra sociedad actual, con sus nuevas ideologías, con sus ideologías LGTBI, Q+, con sus ideas feministas, pero ahora llevadas al extremo, el problema no está en el feminismo, está en el extremo que las personas, que nuestra sociedad, que nuestra cultura está llevando las cosas, las está llevando a un punto en el que ahora la sociedad le está permitiendo a las mujeres hacer todo lo contrario que se hacía en la antigua sociedad grecorromana: aborrecer y abusar de su esposo, de su marido, de su otra parte, de su propio cuerpo. Nuestra sociedad nunca ha sido capaz de hallar un punto de equilibrio, pero Pablo nos está enseñando que ni el feminismo ni el machismo son la solución. Ninguno de los dos. Nuestra sociedad nos está vendiendo una idea falsa de lo que es o el feminismo o el machismo. Antes se le permitía al hombre abusar hasta el extremo de la mujer, que nunca fue el plan de Dios, según lo que nos está diciendo Pablo en este texto. Y nuestra sociedad posmoderna, nuestra sociedad actual, nuestra sociedad de la alta tecnología, nuestra sociedad de la gran iluminación científica, entre comillas, que no hay ninguna gran iluminación científica. Nuestra sociedad actual está llevando nuestra cultura y nuestra sociedad al extremo opuesto. Ahora hay un gran rechazo al patriarcado, pero en esa visión del patriarcado, de la humillación y de la sujeción de la mujer vista desde un punto negativo, ahora nos están llevando hacia un punto donde ahora es la mujer la que quiere ver al hombre totalmente como malo, que aborrezca todo lo que tenga que ver con el hombre, que ahora ya ni siquiera el hombre puede hacer algo bueno, porque ahora se ve como malo. La sociedad nunca ha encontrado un punto de equilibrio en el que ambos, hombre y mujer, esposo y esposa, sean una sola carne y se sustenten ambos. Ahora los roles se están invirtiendo y la sociedad, en vez de ir mejorando, cada vez se está degradando más. El problema no es si el feminismo o el machismo son correctos o incorrectos. Ninguno de los dos es correcto. Lo que es correcto es seguir el plan de Dios, el plan en el que Dios ha dado
un rol específico dentro de la relación, donde cada uno, si cumple su rol, su función establecido por la palabra de Dios, harán que ese hogar, que esa familia, vayan por el camino correcto estipulado por Dios y haya armonía, felicidad, unión, amor. Mis queridos hermanos, es que no es si el feminismo o el machismo. Nuestra sociedad vive de reacciones. Como el machismo era algo muy malo, que sí, era algo muy malo, ahora la reacción de la sociedad al machismo ha sido exagerada y también está mal. Ninguno de los dos están bien, ni el feminismo actual, ni el machismo arcaico están bien. Lo que está bien es seguir la palabra de Dios, en la que ni el hombre maltrata, ni subyuga, ni aplasta a su esposa, sino que, como lo dice Pablo, la sustenta, la ama, la cuida. Y en el que la mujer ni se opone, ni se engrandece, ni aplasta, ni maltrata, ni acusa a su marido, sino que se sujeta y cumple su rol como esposa, donde la mujer cumple su rol que Dios le ha establecido como ese complemento, como ese ser que complementa al hombre y ese ser que es complementada por el hombre y que juntos en completa armonía marchan completos como una unidad hacia la Canaán celestial. Efesios 5 del 25 al 27, Pablo detalla el máximo ejemplo de amor que el ser humano puede encontrar, y es el amor de Cristo por su iglesia. Con esto le ofrece un modelo perfecto al hombre, al esposo, que es drásticamente diferente a lo que habitualmente en la sociedad de Pablo ocurría. Pero cuando le habla a la mujer de estar sujeta a su marido, le está mostrando al feminismo actual que tampoco esa es la solución. Que la solución es cuando ambos se sujetan el uno al otro como conviene en Cristo. Ojo, como conviene en Cristo, no como le conviene al marido ni como le conviene a la esposa. Como conviene en Cristo Jesús, es decir, bajo los lineamientos y bajo los estatutos y bajo el modelo que Cristo ha establecido para el matrimonio, y queda bien establecido en el punto que nos muestra Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27. Así como Cristo es nuestro ejemplo, es el gran ejemplo que se nos ha dado, donde Cristo se entregó por su novia para comprarla, que la sustentó, que la lavó en el lavado del bautismo y que la adorna y que la perfecciona a través de la santificación y que la justifica y que la cubre con sus vestiduras de justicia. Así Pablo requiere de los esposos cristianos que se alejen de las prácticas esperables de aquella época, pero también nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros en esta época, porque también ese ejemplo nos enseña que tanto hombres como mujeres de esta época actual, nos tenemos que alejar de las prácticas esperables para cada uno de nosotros. Tanto de las prácticas esperables para la mujer como de las prácticas esperables para el hombre. Nuestra sociedad no es, ni nuestra cultura deben ser las que rijan y dirijan el cómo debemos vivir nuestro matrimonio. Es la palabra de Dios la que nos enseña cómo debe ir un hogar verdaderamente lineado bajo los preceptos de Dios, que será verdaderamente feliz
marchando juntos hacia la felicidad eterna con el Padre Celestial. En los versículos 28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor entre los esposos cristianos y es el amor por sí mismos. Es decir, nadie se odia a sí mismo o nadie que tenga su mente realmente sana, que no, o sea, una persona en sus sanos cabales no se odia a sí mismo. Ya los que tengan problemas psicológicos, desviaciones psicológicas, masoquistas, sadomasoquistas o lo que sea, pues hombre, no podemos esperar mucho más de una persona así. Solo que se entregue a Cristo y ruegue a Cristo Jesús para que cambie, para que transforme su vida. Pero en una mente sana y sobre todo en una mente de un ser que ya se ha entregado a Cristo en un hogar cristiano, lo que se espera es que ame a sí mismo, porque si se ama a sí mismo, de esa misma manera debe amar a su esposa. Nadie odió jamás a su propia carne. El marido no se daña a sí mismo, ni golpea a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida. Es de esperar entonces que el verdadero cristiano, como esposo, se identifique con su esposa como un solo cuerpo y la ame, la sustente y la cuida como cuida a su propio cuerpo. El ejemplo de Jesús es el máximo ejemplo que nosotros tenemos. Cómo Cristo se entrega a sí mismo por su iglesia. El ejemplo máximo que nosotros tenemos y al único al cual debemos seguir es el ejemplo de Cristo. Cómo Cristo ama, sustenta, cuida y se entrega a sí mismo por su iglesia, por su esposa, por su propio cuerpo. Y cómo ese cuerpo, esa iglesia, esa amada esposa se sujeta a su esposo porque sabe que ese esposo lo único que desea realmente por esa esposa es su bien. La ama y la sustenta y de esa misma manera debe ser entre el esposo y la esposa. El esposo debe amar a su esposa de la misma manera como Cristo ha amado a su iglesia. Y la esposa debe sujetarse a su esposo de la misma manera como la iglesia debe sujetarse a Cristo, porque sabe que la ama, la sustenta y la cuida. Compórtate como con tu esposa, dice Pablo, de la misma manera como te tratas a ti mismo y en última instancia en la forma como Cristo te trata a ti. Exactamente igual. Trata a tu esposa, mejor dicho, vamos directamente a lo que es el ideal. Trata a tu esposa como Cristo Jesús te ha tratado a ti, que se entregó en la cruz para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna, salvación. Mi querido hermano, mi querida hermana, te quiero invitar para que nuestras relaciones maritales, nuestras relaciones de pareja, sean un reflejo de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Que nuestros hogares, que nuestras familias lleguen a ser verdaderamente un ejemplo para todos los que nos rodean. Que seamos una pequeña luz y otra pequeña luz y otra pequeña luz, muchas pequeñas luces, mostrándole a esta cultura y a esta sociedad que no logran encontrar el rumbo, mostrándole el camino de la verdadera sociedad en Cristo Jesús, lo que es verdaderamente el matrimonio, el amor entre pareja en Cristo Jesús. Comparte este video, compártelo. Y especialmente, los de esta semana, compártelo con las parejas, con los esposos, con aquellas parejas que quizás tienen dificultades, aquellos hogares que quizás son disfuncionales, aquellas parejas que tienen problemas.
comparte este video. Compártelo con todos aquellos y estos videos de esta semana con que tú veas que lo necesitan grandemente en su hogar. Pero también compártelo con tus amigos, con tu familia y con los hermanos de la iglesia, porque todos necesitamos con urgencia los mensajes que Pablo está dando a las familias. Si no te has suscrito, suscríbete, y si quieres añadir algo más edificante para completar y enriquecer nuestro estudio, hazlo en el lugar de los comentarios. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y que tengas un muy feliz día.